Fiel, mi Dios. Gracias porque nos das la oportunidad, mi Dios amado, de alabarte, de adorarte, de servirte. Y también ahora nos da la oportunidad, mi Dios amado, de ser bendecidos con tu palabra. Y pido, mi Dios amado, que bendigas nuestra vida. Que tu Espíritu Santo, Padre de la gloria, traiga el complemento, Señor, de esa enseñanza que tú has de hablar a nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, mi Dios amado, nos haga entender y comprender tu palabra. Tu palabra nos dice, Señor, que hay muchos que solamente estudian y no la entienden. Y es importante, muy importante entender. Por eso pido que tu Espíritu Santo nos ayude a entenderla, Señor, para poder ser hacedores fieles de tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias por la vida de tu siervo que está aquí, los que te sirven en algún área diferente de la iglesia. Que tu Espíritu Santo siga bendiciendo sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Interesante la actividad de los que se bajaron del avión. Pero yo tengo otra actividad y yo no quisiera entrar a estudiar la Biblia sin antes pedir. Quiero 4 voluntarios que tengan hijos. No voy a pedir mucho, es un trabajo que necesito que me hagan 4 personas. Ahorita, 4 personas que puedan ayudarme. A ver, hermana, ¿cómo se llama? ¿Lore? ¿Cómo? Lore. No es difícil. Ok, muy bien. Otros 3. Hermano José, ya le están mandando. Ok, ocupo 4, ¿Por qué pido que tengan hijos? ¿Tiene hijos? No los tengo. Exacto, no, pero eres padre. Otra persona más. Otra. La hermana Polonia, Ok, mira lo que van a hacer. Es muy sencillo. Pero yo necesito, no van a estar aquí mucho tiempo, Yo necesito, allá atrás tengo una mesa con una botella de agua acostada. Me van a ir a traer esa mesa y que no se les caiga la botella de agua. Cada uno va a agarrar una esquina de esa mesa, la van a levantar, me la van a traer, me la van a poner aquí para que yo pueda agarrar la botella de agua. Uno de cada esquina va a agarrar la mesa. Son 4. Así es que por favor vayan. ¿Sí? Por favor. Con una mano. La van a poner en el piso. Perfecto. Un aplauso para ellos, pueden sentarse. ¿De qué se trata? La experiencia de cada uno. Imagínese que lo que usted pidió a 3 personas es que le ayuden a orar por sus hijos. Cada uno de usted está cargando a su hijo, pero no puede solo. Está pidiendo que alguien que también tenga hijos comprenda lo que usted pide a Dios. Son esquinas diferentes. Cada quien pudo caminar como pudo. No caminaron los 4 viendo hacia el mismo lado.
¿Hacia dónde miraban? A ver, cuéntame tu experiencia, hermano. Yo miraba para adelante y miraba la botella. Ok, mirabas para adelante y mirabas la botella que no cayera. Levantabas, bajabas, conforme tú mirabas que era necesario. Pero le dijiste a los demás que subieran o bajaran, o cada quien hacía lo mismo. Y yo le dije que le bajaran. Correcto. Cuéntame tu experiencia, hermano. Correcto. A ver, hermana, cuénteme su experiencia. Que no cayera. Poder que no cayera de los hermanos, porque decían, cuando se movía, los hermanos decían, no, pues que vaya poquito, digo, no, pero no la muevan así. Había posibilidad de que la botella se cayera por el movimiento de los demás, pero los demás tenían la intención de que no se cayera. Pero el temor de... A ver, hermana, cuénteme su experiencia antes de adelantarme yo. Cuidar que no se fuera. Muy bien. Es verdad que cuando le pides a un hermano que ore por tus hijos, lo más seguro es que digas, no va a orar, porque tiene muchas peticiones él también. Hay muchas necesidades en la iglesia. Y esto habla de unidad. ¿Comprendes? ¿Qué pasaría si la botella se cae por tu culpa? Si se hubiera caído, ¿qué hubieran hecho? Hubieran sido culpables todos. Hubieran dejado la botella abajo, la hubieran vuelto a subir. Yo estaba diciéndole a Dios que se le caiga, que se le caiga. Porque quería ver la reacción de ustedes. ¿Saben qué pasa? Que cuando tú estás orando por tus hijos y uno de ellos empeoró y ahora en lugar de portarse bien dice más groserías, estás orando por tus hijos y ves que su conducta empeora, ahora no tan solo dice groserías, sino ya no llega a la casa por varios días. Hay muchos que dejan la botella tirada en el piso y dicen, ya para qué oro. ¿Me estoy explicando? Una hermana hace años me dijo, hermano, tengo un problema con mi marido. Yo necesito que o Dios me lo quita o me dé otro. Le dije, lo primero Dios lo puede hacer, lo segundo no. Eso no es bíblico. ¿Me estoy explicando? Platicamos, me cuenta la realidad de su vida y le dije, vamos a orar. 2 veces por semana vamos a orar juntos. Yo me programé mi celular de alarma y llegaba el día y la hora y mi alarma sonaba con su nombre. Orar por este matrimonio. Y a donde yo anduviera manejando en la casa, donde yo estuviera, comenzaba a orar 5 minutos mínimo por ese matrimonio. Martes, jueves. Martes, jueves. Al año o año y medio, pero un poco antes de los 2 años, me dice, hermano, mi marido no cambia, mi marido empeoró. Y me empieza a contar la actualización de su marido. Dice, lo peor del caso es que ni se va, ni me pide el divorcio, y no cambia. Ahora le urgía a la mujer que se fuera. Le dije, hermana, le digo, pero si estamos orando los martes y los jueves, ¿no? Ay, hermano, usted sigue orando. Le dijo, sí. Y le muestro mi celular, aquí está la alarma, no la he desactivado. Ay, hermano, yo a los 6 meses dejé de orar. Había dejado la botella tirada. ¿Sí me explico? Es como el que sigue con la mesa y la botella se le quedó por allá. El que piensa que viene a la iglesia y deja de orar por sus hijos, hace lo mismo. Sigue con la mesa y la botella se quedó por allá. Le pasa como a una empresa, un carro. Yo trabajé muchos años en la mecánica y los que saben de carros saben que las combis traen los motores atrás.
¿Sí saben eso? Ok. Y hace mucho tiempo una empresa que repartía comida chatarra, ahora le llaman comida chatarra, ¿verdad? Pero en las tiendas se vende muchísimo. Es que no digo marcas ni nada porque no es comercial. Bajaron de un pueblo de Guayameo. Si alguien conoce Guayameo, por allá va a saber. Y este hombre tenía la costumbre de apagar el motor y de bajar en neutral el carro. Llegaba hasta abajo y ya encendía la combi y ya empezaba, ya era su costumbre. Y un día quiso arrancar el carro y no arrancó. Y le daba el marchazo y no arrancó. Y le daba el marchazo y no arrancó. Pasa otro carro y le dice, oiga, ¿qué le pasa? Muy conocido ese operador, ese distribuidor de productos. No arranca el carro, se me apagó. Ya era tarde, dice, si quieres, súbete, vámonos, te llevo hasta Cirándaro. Y ahí tú ves cómo llegas a Altamirano. Era un sábado, ella no le preocupaba, no llevaba producto. Agarró su portafolio, lo de las ventas, todo lo necesario y se fue. Llegó a la empresa, hizo el reporte, la combi no arrancó en tal lugar. Así es que el mecánico de la empresa tenía que ir por él. El lunes siguiente le dan otro transporte para llevar al mecánico, ir a surtir de nuevo y atender el asunto. Así es que llega el mecánico, llega con él, ven la combi, la revisan, todo está bien, perfecto. A ver, arrángalo. Y nada. Dice, yo creo que es la pila. Le abre atrás para ponerle la pila o revisar la pila y le dice, oye, ¿y el motor? Se lo robaron. Ya no tenía motor. Pero el mecánico comenzó a preguntarse, si abajo no hay evidencias de que le hayan robado el motor, si hubiera visto rasgos en la tierra. Y le dice, oye, está raro esto, pero bueno, vamos a remolcar el carro, vamos a levantar el oficio y a reportar a la empresa que le robaron el motor. A ver qué procede. Te van a dar otra unidad, pero mientras... Y el hombre se va a surtir y el mecánico ve la manera de cómo traerse el carro. Va subiendo el hombre en el otro carro, unas curvas allá arriba, está el motor tirado. Se le cayó el motor por esa costumbre de apagarlo en las bajadas. Si él hubiera llevado prendido, se hubiera dado cuenta de lo que hubiera pasado. ¿Me explico? Esto significa que el motor ya estaba flojo y en cualquier momento se iba a caer. Pero como él apagaba el motor, no se dio cuenta. Hay muchos cristianos que pierden a sus hijos y no se dan cuenta. ¿Comprendes? El acto que han hecho se llama unidad. Si tú le pides a otro, a otra que ore por tus hijos, tú vas a orar por sus hijos. Los 4 van a orar por sus hijos. Y aunque tu hijo se caiga, vas a orar por el tuyo y vas a orar por el otro. Y aunque el hijo del otro hermano empeore, tú vas a orar por tus hijos y por los hijos del otro. Evitar que esa botella que representa a tu hijo se caiga. ¿Comprendes? Regreso con el testimonio de la hermana. La hermanita me dice, ay hermano, usted sigue orando. Y dije, pues sí, ese es el acuerdo. Yo ya había dejado de orar. Dice, a los 6 meses que vi que mi marido no cambiaba, dejé de orar. Le dije, ¿y qué le dije yo? Que aunque su marido empeorara, usted y yo íbamos a seguir orando. Porque Dios puede cambiar vidas. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Dice la hermana, entonces, ¿qué hacemos? Le dije, pues, pídale perdón a Dios y vuelva a orar. 2 años después de esa plática, me dice un día, hermano, le tengo una buena y una mala. A ver, dígame la mala. Me voy de la iglesia. ¿Y ahora? Es que ahí está la buena. Mi marido se convirtió. Está yendo a la iglesia. Le dije, ¿a cuál? Yo no lo veo.
Dice, es que en el trabajo conoció a un compañero que va a una iglesia y lo invitó. Y empezó a ir a escondidas de mí. Lleva 1 año yendo a la iglesia. Yo nada más vi que dejó de tomar, ya no me... Poco a poco empezó a cambiar. Y para mí era increíble. Yo dije, ya en cualquier momento lo llevo a la iglesia. Y era amable, respetuoso, empezó a cambiar. Pero ahora para mí es tarde porque él ya se encariñó con otra iglesia, con aquel pastor, y se quiere bautizar y quiere que desde el momento que se bautice vayamos los dos a la iglesia. Y eso es lo triste. Y dígame qué hago. Le dije, vaya, conozco la iglesia, conozco al pastor. Tenemos pequeñas diferencias, pero eso no afecta la sana doctrina. ¿Sí me explico? Lo que es de Dios es de Dios. Y Dios ya contestó nuestras oraciones, así es que vaya. Oré por ella, la despedimos en la iglesia y ese día del bautismo me invitó. Lamentablemente no pude estar por las invitaciones del trabajo en el ministerio, pero a partir de aquel día la hermana estuvo con su marido y sus hijos en aquella iglesia. ¿Te gustaría vivir esa experiencia de que Dios conteste tu oración? Tienes que comprender lo que significa unidad. ¿Comprendes? Déjeme tomar la botella porque no voy a tener toda la mesa aquí. Ahora sí, hermanito, ayúdame. Ya puedes tú solo, ¿verdad? Pero ese es el ejemplo. Ahora, vayamos a una historia bíblica, por favor. Acompáñame a Marcos, capítulo 2. Evangelio según San Marcos, capítulo 2. Marcos capítulo 2, versículo 1, 2 y 3. Ponte de pie, honrando a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aleluya. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Versículo 2, ustedes. Estamos hablando de la unidad. Vamos a volver a leer tranquilos, 1, 2, 3. E inmediatamente se juntaron muchos. Ya se oyó mejor. El versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. ¿Ustedes el 3? El 3, versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Pueden sentarse. Dice la Biblia, y me gusta este versículo 1, que llegó a Capernaum. Capernaum era una ciudad marítima. Llegó. Y me gusta este versículo por el contexto, cómo lo dice. Vean que el versículo 1 dice, y estaba en casa. Cuando vamos a analizar qué significa estar en casa, significa estar con alguien conocido, significa estar cómodo, significa estar con plena confianza, como si estuvieras en tu propia casa. ¿Qué haces en tu casa? Le dices a tu mujer, mujer, ¿me da permiso de ir al baño? ¿Eso le dice el hombre? Simplemente, si quieres ir al baño, vas. ¿Qué dice el hombre? Mujer, ¿me permite abrir el refrigerador para ver qué hay? ¿Verdad que no? Cuando uno está en casa, simplemente toma aquello que quiere. Si tienes sueño, te vas a descansar a la hamaca, a la cama, o a lo mejor tienes un petate porque quieres sentir la sensación del piso y del petate. No pides permiso. Veamos que el versículo 1 dice, y se oyó que estaba en casa. Al lugar donde Jesús llegó era una persona de plena confianza, una persona en la cual Jesús sabía el milagro que iba a pasar, porque todo lo que hacía Jesús no era solamente a ver qué va a pasar, a ver qué se me ocurre, no.
La Biblia nos dice que Jesús lo sabía, conocía los pensamientos, y no tengo la duda de que Jesús sabía de ese milagro. Y por eso es que buscó a una persona de plena confianza. ¿Por qué de plena confianza? Porque yo quiero preguntarte algo. ¿Quién pagó el techo roto? Búscale. No lo dice la Biblia. Imagínate que fuera tu casa. ¿A quién le cobras el techo? Un pastor hizo una campaña. En aquellos años, 38,000 pesos se gastó. Una campaña sencilla podría haberse gastado unos 20,000, 15,000 pesos, incluyendo grupos, sonido, publicidad, la renta, bueno, todo. Pero se gastó 38,000 pesos y era una suma exagerada. Y dijo, es mucho. Y ninguno se convirtió. Renó a la iglesia y dijo, hermanos, yo quiero informarles las finanzas de la campaña. Entraron tanto por cooperaciones, ya han visto la lista, ahí está, quienes cooperaron, talentos, todo, cómo se ingresó el dinero. Pero gastamos 38,000 pesos. Hay un déficit y hay una deuda que hay que cubrir, porque conseguí dinero. ¿Y saben qué es lo que más me duele? Dijo el pastor, es que solamente una almita se convirtió. Y es un muchacho. ¿Ustedes le creen a ese muchacho que va a venir a una iglesia? No, ese muchacho en un mes va a volver con sus amigos. Eso es lo que más me duele, que fue un muchacho que no le vemos traza, no le vemos carácter. Y yo quiero proponerles dos cosas. Primero, que veamos cómo vamos a pagar esa deuda. Segundo, ya no hagamos campañas. Es mucho gasto y no tiene sentido. Y empezaron los comentarios de los hermanos, no hermano, que hay que seguir, mire qué bonito, pero vinieron otras iglesias, convivimos, y todos aportando que sí. Pero el pastor seguía con la postura, no, es mucho gasto. Y la verdad, hermanos, es que la mayoría de iglesias no sabe, pero el 50 al 80% de los gastos de una iglesia los paga el pastor. Esa es la verdad. Los pastores cargamos con muchos gastos más por tratar de amortiguar las finanzas, que la iglesia no se desanime, que la iglesia asista. ¿Sí me estoy explicando? Esa es la verdad. Y el pastor ya estaba rebasado con esas deudas. Digo, hermano, no, ya, no me digas más. Pagamos la deuda y no hay más campañas. Y si alguien quiere campaña, que la pague él solo, pero no me pida ni un peso. Se levanta un hermanito de los que estaban más callados. Dijo, hermano, ¿cuánto es la deuda? Dijo los números. ¿Y cuánto salió la campaña? 38,000. Si le doy un cheque de 50,000, ¿cubrimos la deuda? Es obvio, 38 para 50, nos sobran 12,000. Porque quiero que esos 12 los guarde. Quiero el próximo año otra campaña y que la iglesia ponga la diferencia. Se queda viendo el pastor y dice, hermano, ¿me va a dar un cheque de 50,000 pesos? Sí. Dice, hermano, pues la deuda es poco, va a sobrar técnicamente como 30,000 pesos, incluyendo los 12, obviamente. Dice, entonces ya casi está pagada la próxima, ¿no? Que la iglesia ponga los otros 8 y otra campaña igual. Aquel hombre sacó la chequera, la firma y va caminando con lágrimas en los ojos. Se le queda viendo el pastor y le dice, hermano, ¿por qué este cheque y por qué viene llorando? Si quiere, no me dé el cheque, pero no llore. Délo de corazón. Dijo, le voy a decir algo, pagaría esto y más, porque aquel muchacho que pasó era mi hijo. Y ayuné y oré para que él se convirtiera. Por eso te hice la pregunta, si fuera tu casa, mira, vuelve a Marcos y fíjate,
que era cargado por 4. Versículo 4, acompáñame el versículo 4, dice el versículo 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una apertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Te pregunté hace un rato, ¿quién pagó el techo? Y no dice la Biblia quién lo pagó. Y te hice otra pregunta, si fuera tu casa, ¿a quién le cobrabas el techo? Quiero que comprendas lo que significa la unidad y el amor por los hijos. ¿Comprendes? Dice la Biblia que Jesús estaba en casa. Y cuando dice la Biblia que Jesús estaba en casa, vinieron muchos. A ver, ¿quién de ustedes no iría donde está Jesús? Yo sería el primero en correr. La verdad, estar donde está el maestro. Y dice la Biblia que no nada más era la multitud, también había sacerdotes, había oficiales. Más adelante lo vamos a ver. No estaba Jesús a escondidas, estaba en un lugar de confianza, pero estaba lleno de gente. Dice el versículo 2, se juntaron muchos, que ya no cabía ni aún uno en la puerta. Todo estaba al full, tanque lleno. ¿Qué significa esto? Que hay muchos que les gusta seguir a Jesús, pero no están buscando un milagro. Hay muchos que se acercan a Jesús, pero no están pidiendo nada. Y no estoy hablando mal de ellos. Qué bueno que no tienen necesidad. Pero si tú tienes una necesidad, es la verdad. Es la verdad que tú quieres estar cerca de Jesús cada día. Es la verdad que tú quieres escuchar su palabra cada día. Solamente los que tenemos hambre de Dios quisiéramos culto diario. Solamente los que tenemos hambre de Dios quisiéramos tener la llave de la puerta del templo para venir a orar diario. Pero de nada sirve tener una petición si todavía dices, ay, es mucho culto. Ojalá y nada más fuera cada 8 días. Dime, si tienes ese pensamiento de cada 8 días, ¿qué va a pasar con tus peticiones? Decimos aquí al frente, hermanos, ¿alguien tiene una petición? Y todos callados. Ya sabemos quién va a decir lo mismo. Hermanos, oren por mi vida espiritual. Oren por mis hijos. Ya conocemos las peticiones, pero lo decimos de una manera simple y superficial. Había una mujer que tenía hambre de sanidad. Había una mujer que tenía el deseo de un milagro. Había una mujer que estaba desesperada por un milagro. Y dice la Biblia que había una multitud que le impedía. ¿Y qué crees que pasó con esa mujer? Ella no buscaba una entrevista, ella no escuchaba, no deseaba que Jesús le hablara. Ella dijo, tan solo voy a tocar el borde de su manto. ¿Comprendes? Si tú vienes a la iglesia diciendo, ay, ojalá venga un predicador de sorpresa, porque yo ya me cansé de escuchar los mismos mensajes. No vengas con esa idea. Ven con tan solo tocar su presencia, con un canto, con una oración. ¿Comprendes? Que tus lágrimas cada día en este lugar aquí al frente queden como evidencia, que la loseta absorba tus lágrimas, de que tú, como aquella mujer, veniste a tocar el milagro que tú buscabas. Pero la verdad es que en la iglesia no tenemos unidad. Cada quien ora por sus propias peticiones. Hermano, me ayuda a orar por las peticiones de los hermanos, y solamente el que dirige la oración pide por los demás. Porque la verdad es que cada quien está orando por sus propias necesidades. Se nos cae la botella de la mesa porque nos interesa solamente lo nuestro. Por eso pedí personas que tuvieran hijos para que comprendieran la importancia de orar unos por otros. Mi necesidad, tu necesidad, mi petición, tu petición, ¿comprendes? ¿Qué significa la unidad? Vamos a comprender un poco más sobre la unidad. Dice la Biblia que la multitud impedía, estaba lleno. Dice el versículo 3, ellos traían un paralítico. A ver, vamos a hacer una pausa aquí.
¿A quién le interesaba el milagro? ¿Al paralítico o a los 4? No, al paralítico. Él era el enfermo, pero él no podía llegar solo. ¿A quién le urge encontrarse con Cristo? ¿A tus hijos o a ti? A tus hijos. Dice la Biblia, ¿y cómo van a oír si no hay quien les predique? O sea, tú puedes estar orando aquí, pero también añádale esa petición: Señor, allá donde está mi hijo, envíale a alguien que le predique. ¿O no dice eso la Biblia? Mira, hermanito, te voy a poner un ejemplo de una hermana que su hija le decía: mamá, mira, que voy a ir a una fiesta con mis compañeras de la escuela, de la universidad, mándame dinero. Y le mandaba dinero para la fiesta. Y ella oraba por su hija: Señor, salva a mi hija, salva a mi hija. Y un día me dice la hermana: hermano, ¿puede ir a donde vive mi hija a orar por el cuarto? Porque dice que no duerme, que oye ruidos y no sé si hay demonios, no sé qué pase. Sí. Le dije: nada más que pues yo vivo lejos. No importa. Obviamente yo vivo en la región de Iguala y a la ciudad donde ella quería era del estado de Michoacán. Le dije: pero hay pastores ahí cerca, pueden ir. Yo conozco a algunos pastores. No, mi hija, mi esposo y yo queremos que usted sea. Ok, yo voy, apóyenme con los viáticos, con los gastos, no le pido nada más la gasolina y ya. Llegué. Y una vez que entré me di cuenta que en ese cuarto, en esa casita pequeña, no había un ambiente cristiano. ¿Sabe lo que es un ambiente cristiano? ¿Qué es un ambiente cristiano? Donde puedes poner música cristiana sin problema, ¿verdad? ¿Qué es un ambiente cristiano? Que hay paz. ¿Comprendes? Y me siento a hablar con ella y me dice: los hermanos me esperaron afuera en la calle porque querían que yo hablara primero con su hija. Pastor, es que mire que la fiesta, a veces yo hago la fiesta aquí porque vamos en cada casa y me toca a mí. ¿Y qué te toca poner? Pues todo. ¿Y qué significa todo? Todo. Comida, bebida. Y entre esas cosas que me menciona cosas que como cristianos no debemos practicar. Son adultos. Y ustedes saben lo que significa preservativos, ¿verdad? ¿Qué hacía una muchacha cristiana comprando preservativos para la fiesta? Y le dije: ¿sabes qué? Con todo respeto, no voy a orar. Llamé a sus padres, entraron sus padres y les dije: mire, con todo respeto, aquí lo que su hija necesita es arrepentirse. De nada sirve que yo ore por este cuarto, que se vayan los demonios o que todo vuelva a la normalidad y ella pueda dormir, si cuando viene la ronda va a volver a hacer otra fiesta. Los padres casi se les cae el cielo. Ay, hermano, dice, y nosotros orando para que se convierta. ¿Se dan cuenta? Ustedes orando por ella y ella practicando el pecado. Yo sé que a tus hijos a lo mejor no tienen hambre de orar, no tienen deseos de buscar de Dios, porque escuchan una música pagana y la cristiana. ¿Cuál crees que prefieren? La pagana. Háblales de venir al culto. Ahí van puros viejos. ¿Para qué voy? Y él dice: sí, pues es que mi niño está muy chiquito, no hay con quien juegue. No vienen a la iglesia a jugar, aquí tienen que venir a escuchar de Dios. ¿Me explico? Si ustedes comprendieran lo que significa la unidad, se darían cuenta que Dios traería una respuesta mayor. Dice el versículo 3, que ellos, los 4, cargaron a un paralítico. El milagro lo necesitaba el paralítico. El cambio de vida lo necesita tu hijo. La bendición la necesita tu hijo. Pero si ustedes no hacen unidad, van a estar luchando solos. ¿Me estoy explicando?
Si ustedes no oran como equipos, van a estar orando solos. Dice la Biblia que cuando ellos llegaron, versículo 4, volvamos al 4, no podían acercarse a él a causa de la multitud. Ellos tomaron una decisión. Y aquí viene una pregunta: ¿a quién se le ocurrió abrir el techo? ¿A quién se le ocurrió subir al paralítico? Imagínate se les hubiera caído. Aparte de paralítico, fracturado. Imagínate tremendo impacto. Ahora de paralítico, una costilla quebrada, un chipote en la cabeza. ¿Te das cuenta de la escena? Imagínate la escena. Porque en el proceso de tu oración con otros, los demás, alguno de ustedes puede tener una noticia más triste. ¿Comprendes? ¿A quién se le ocurrió abrir el techo? ¿Quién sabe? Pero la idea fue buena. Dale. En la iglesia es pequeña donde estamos pastoreando. Y había problemas en algunas familias. Yo estoy orando a Dios, Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y me dice el Señor, tú debes de saber qué vas a hacer. Le digo, no, pues yo vengo a ti. Y Dios me lleva a reflexionar con esta historia. Y le dije a mi esposa, búscate las mujeres que quieran. Las que no quieran, no las involucres. Pero vas a ir casa por casa cada 8 días. Las 4, las 5, las que estén van a ir todas a orar en una casa. Y a los 8 días, a la otra casa. No hay que preparar comida, no hay que preparar nada, simplemente a orar. Y me dice mi esposa, oye, esa idea está buena. Dije, pues Dios me dijo que yo sabía qué hacer. Le dije, voy a la Biblia y eso veo, que alguien rompió el techo. Pues alguien tiene que iniciar. Y dice una mujer, hermano, pero si mi marido los encuentra, nos va a correr, y a mí también. Pues nada más manténgase en comunión, y en cuanto su marido salga, llegan todas. Esa es la verdad. Dice otra mujer, hermano, yo por mí no hay problema, pero la verdad es que mi marido practica esto y esto y esto, hablando de brujería y varias cosas. Esa es la casa que quiero, le dije a mi esposa. Yo no voy a ir. Y dice mi esposa, no, ¿cómo no? Dije, no, este es asunto de mujeres. Ocupamos unidad. Que el diablo vea que ustedes van a orar por ustedes mismas. Y comenzaron a orar. Y empezaron a ir casa por casa, cada 8 días en una casa. Mi esposa llevaba el rol, ahora ya toca con la hermana fulana. Y ya sabían los problemas que había en cada una y en qué momento iban a orar. ¿Comprendes? Y empezaron a pasar accidentes, cosas. Y dice una hermana, pastora, yo ya no voy a poder, ¿qué cree? Es que estoy en el hospital porque le pasó esto a mi marido. Dije, no, dile que en cuanto pueda van a ir a orar. Porque si dejas que una mujer se salga del grupo, el diablo la va a atacar más fuerte. Hagan equipo. Pues, ¿qué crees que hizo mi esposa? Fueron al hospital y oraron con ella. Otro hombre de estas mujeres andaba por allá y cometió un detallito pequeño y que le cae todo el peso de la ley. Y me hablan, hermano, ayúdenos porque mire que mi marido lo agarró la judicial y le van a meter a la cárcel. Y le dije, tranquila, deje que Dios haga lo que va a hacer. Hermano, es que yo quiero meter... No meta abogado. Deje que Dios haga lo que va a hacer. Oye, estamos orando, llevamos meses orando, y cuando Dios ya está orando, ¿usted va a meter las manos? Pues no. Cuando se pasó tardó 1 año ese problema. Cuando pasó el problema, ¿ahora qué crees? La hermana va con libertad al templo. Ya no hay impedimentos, ya no está el hombre ahí golpeándole, ya no está el hombre diciéndole cosas, ya no. ¿Me explico? Así fue pasando en cada una de las etapas de las familias. ¿Sabes por qué? Porque cuando hay unidad, sin importar lo que pase en cada familia, Dios contesta. Anoche hablaba con una de las hermanas y me dice, hermano,
Ahora mi hijo es el que no quiere salir de la iglesia. Le dije, sí, y es lo que veo. Ojalá y sus demás hijos aprendan de él. O sea, la hermana está contenta porque su muchacho está a todos los cultos. Y cuando no hay cultos con nosotros, se va al culto donde trabaja con su patrón. ¿Te gustaría tener un hijo así que vaya a la iglesia? Pues tienes que tener paciencia y saber orar en equipo con los demás. Los milagros se dan, pero no es cuando tú quieres, es en el tiempo de Dios. ¿A quién se le ocurrió esta idea de romper el techo? ¿Quién sabe? Pero los demás dijeron, hagámoslo. No cuestionaron. O búscale, mira, búscale en el versículo 4, versículo 3. Si alguien dijo, no, ¿cómo crees? Ese techo no es de mi casa, tú lo vas a pagar, tú lo vas... No, pues yo no lo pago. Nadie dijo eso. Simplemente actuaron. Esto es unidad. ¿Comprendes? Dice la Biblia que una vez que rompieron el techo, ¿qué hicieron? Vete al 4, mírale. Haciendo una abertura, bajaron y por poco pudiera haber sido un muerto ya. Imagínate, de la altura del techo se les resbala o uno se le afloja la cuerda. Imagínate el problemota. Si hubiera estado ahí, le hubiera dicho, hay que amarrarlo. Hay que amarrarlo. Imagínate que se nos cae. Iban a no, espérese, hermano. Acuérdese que la casa estaba llena. Le cae a otro adentro. Ahora iban a ser dos. ¿Comprendes? El problema que se iba a generar. Pero ellos no pensaron en los problemas. Ellos se arriesgaron para ver el resultado. Y fíjese, aquí viene algo sorprendente. Que cuando ellos van bajando, versículo 5. Cuando ellos van bajando, ¿quién me puede leer el versículo 5? Por favor, en voz alta. A ver, hermana, por favor. Hermana, presten la atención. ¿Le dijo tus pecados te son perdonados o le dijo eres sano? ¿Qué cosas? Ahora resulta que era un confesorio y no era asunto de sanidad. ¿Ellos cuatro sabían que él llevaba pecados? No. Yo creo que si alguno de ellos hubiera sabido que la enfermedad de él era por pecado, a lo mejor ni lo carga. Porque según la ley, ese tipo de enfermedad por pecado merecía la muerte. ¿Mande? Oí que dijo a peñazos, dije sí. Quiero que se den cuenta, ellos no sabían que era un pecador. Ellos iban por un milagro. Y lo primero que Jesús dice es descubrirle que era un pecador. No lo exhibió, no dijo, mira, pecaste tal día, tales horas, no. No le sacó el menú de sus pecados, no. Aprendamos a eso de nuestro Señor Jesucristo, que no exhibió, lo perdonó. Y él seguía paralítico. Lo perdonó, era lo importante. Es probable que en la oración de ustedes cuatro por sus hijos, descubran que su hijo es lo que ustedes no sabían. Es probable que durante esa oración descubran que su hija es lo que no sabían. No se espanten por eso. No discriminen, no juzguen, no lloren de más. ¡Ay! Ahora me sale que está adicto a las drogas. No te espantes. Si descubres que tu hijo o tu hija es adicta a la pornografía, no te espantes.
Si te descubres que tu hijo, tu hija ahora practica sexo libre, no te espantes. Lo importante es que estás orando y que Dios va a responder. ¿Comprendes esa diferencia? Si las noticias no son como tú esperabas, no te espantes. Dice la Biblia que Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Yo creo que los que estaban arriba de haber parpadeado de más. Mira, este tremendo era pecador. Y tú ayudándole. Voy en la carretera, veo a un hombre con sus llantas ponchadas y le digo al hermano, nos paramos a ayudarle. Si usted quiere, le digo, es que yo quiero, pero pues lo traigo a usted. Si yo viniera solo, no pasa nada. Si me hacen algo, pues estoy consciente, fue mi propia decisión. Pero si yo me paro y nos hacen algo, pues ya me llevo de por medio su vida. Por eso le pregunto. Nos regresamos porque ahí vamos pasando. Sí, pastor, lo que pase. Ah, perfecto. Me regreso, me estaciono y le dije, ¿qué le pasa? O sea, yo estoy viendo que tiene las llantas ponchadas, pero hay que preguntar qué pasa, ¿no? Y me dice, ay, Señor, se me ponchó una y en lo que yo estoy viendo cómo le hago, me doy cuenta que la otra se está bajando de aire. Me hubiera seguido por lo menos para ver si alcanzo a llegar a un pueblo. Le dije, no, aquí los pueblos todavía le falta. Vamos a ayudarle. Bajamos todo, cambiamos una llanta, pero la otra. ¿Y cómo le hacemos? Estábamos ahí pensando y le dije al hermano, vamos a orar. Y el hermano en su mente estaba orando. Pasa otra persona con un carro similar y nos ve ayudándole y dice, ¿qué le pasa? Le digo, es que ya le expliqué. Dice, mire, si el Señor acepta, le presto mi llanta de refacción y nos vamos él y yo juntos. Y en la siguiente talachera, que parche su llanta y me devuelva mi llanta de refacción. Y le dije, ¿acepta? Dice, sí. Ah, perfecto. Bajamos la llanta, pusimos la llanta y ya se quedaron ellos dos viajando juntos. Yo agarro mi carro y yo agarro mi paso. Yo ya no tenía compromiso. ¿Y qué creen que pasa? Me dice el hermano, pastor, ¿se da cuenta a quién ayudamos? Le dije, sí. Era un cura. Le dije, me di cuenta. Traía la sotana dobladita, todas sus liturgias, su Biblia católica, tenía el rosario encima. Ahora entiendo por qué el otro hombre se dispuso sin problema. Lo conocía, creo yo, porque se hablaban con mucha confianza. Pues claro. Es probable que te pase lo mismo. Ayudes a personas que no te imaginas. Pero ¿sabes qué significa la unidad? Asumir consecuencias si pasa algo. ¿Sabes qué significa unidad? Tener la paciencia. Imagínate que yo hubiera dicho, hermanos, vamos a amarrar la mesa y la van a ir bajando poco a poquito. Era tener paciencia para yo poder tomar la botella. Quiero que comprendan lo que significa la unidad. Miren, hermanos, si ustedes como iglesia no se unen en oración por otra familia, por otros hijos, tampoco vas a comprender lo que significa amar a tus hijos. Mira, dice la Biblia que Jesús al ver la fe de ellos, ¿de quién? ¿Del paralítico o de los 4? De los 4. El paralítico no tenía fe. ¿Cómo va a tener fe si estaba lleno de pecados? ¿Tu hijo va a tener fe? Claro que tu hijo, aunque le mandes 20 Biblias nuevas, no la va a querer leer. Aunque le mandes oraciones por WhatsApp, no las va a escuchar. Porque no tiene fe en Dios, ¿sí me explico? Aunque tú le preguntes, hijo, ¿ya oraste? ¿Qué crees que te va a decir? Sí, mamá, ya oré. ¿Qué oración va a ser? Esa es la verdad. Pero tienes que llevarlo a Cristo. No vayas tú sola, no vayas tú solo. Busca la unidad para que dice la Biblia que el cordón de 2 o 3 dobleces no se rompe. La oración de 2, 3 personas, ahí está Dios, dijo Jesús.
donde estén 2 o 3 congregados, ahí va a haber respuesta de parte de Dios. Y si Dios le contestó al hermano y tu respuesta todavía no te desesperes. Ya comenzó a obrar Dios, nada más que va. Dijo una hermanita, va por turnos, hermanos. Ya le tocó a la hermana, a ver cuándo me toca a mí. Dice, ojalá Dios fuera como las tandas. Sacas el número, al fin ya sabes qué número tienes. Pero no, dice hermano, Dios no nos hace tandas, así es que ya le respondió a la hermana, a ver cuándo me toca a mí. Acompáñame, por favor, a Génesis, capítulo 11. Génesis, capítulo 11, gloria a Dios. Versículo 1. Génesis 11, 1. Dice la Biblia, tenía entonces toda la tierra una sola lengua. Aclaro, no hablo de la lengua que tenemos en la boca. Imagínate que todos tuvieran la misma lengua. ¿Cómo iban a andar? No, habla del idioma. ¿Y qué dice? Y ¿cuáles serán esas palabras? ¿Sabes cuáles son las mismas palabras? Voy a poner un ejemplo. Las que dice el hermano, ay hermano, yo tengo hijos, pero pues no sé cuándo Dios me vaya a responder. Eso lo dicen los demás. Pues yo estoy orando y confío en Dios a ver cuándo Dios me responde. Esas son las mismas palabras. Dice que hablaban un solo idioma, una sola lengua y las mismas palabras. Versículo 2. Aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Versículo 3. Y se dijeron unos a otros, fíjate bien, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Versículo 4. Y dijeron ellos, vamos, edifiquemos una ciudad. No dijeron una ciudad para cada uno, una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagamos un hombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Eso es unidad. Hagamos ladrillo, cozámoslo. Hay que hacer los hornos, ¿o no? Hay que batir el lodo. Hay que tener paciencia en cada proceso para tener el ladrillo. Si tú no sabes tener paciencia, vas a ser la pieza frágil del equipo. Si tú no sabes lo que significa la urgencia, vas a ser la pieza frágil del equipo. ¿Por qué digo la pieza frágil? Porque si tú oras, ay Señor, mira los hijos del hermano que no saben dónde están, pero él pide por ellos. No, es decir, Señor, aunque mi hermano no sepa cómo están, pero yo pido por ellos como si fueran mis hijos. ¿Comprendes? Eso es hacer equipo. Tener la paciencia, pero al mismo tiempo la urgencia. Y así como yo quiero que Dios se glorifique en mi vida, necesito que se glorifique en la vida de Él. Hacer equipo es construir. Y ya sabemos la historia de Génesis. Dice la Biblia que Dios tuvo que intervenir, porque dice Dios que ellos eran capaces de edificar. Eso habla de unidad. ¿Sabes qué es lo más triste? Y ya me estoy acercando a la recta final. Que para el pecado y la maldad, la gente se une. Oye, compadre, ¿y te va a tocar la fiesta en esta temporada? Sí, compadre. ¿Y qué crees? Voy a traer la banda fulana de tal. Y voy a dar 3 días de comida. Y no saben ni de dónde. Muchos venden casas, terrenos, carros. Se endeudan a más no poder porque van a patrocinar la fiesta. Y no falta el compadre que dice, mire compadre, yo te voy a apoyar. Yo te voy a poner una vaca. El otro dice, mira, yo tengo un contacto para la banda. Vamos a ver si nos hacen una rebaja. Y hasta le comprometen, vamos a irle al padrecito que te eche una bendición. Y la banda, con tal de tener la bendición, dice, vamos a hacerle un descuento. Y todo es negociable, ¿me explico? Y el que iba a pagar todo, no hombre, se siente un pavo real. Y cuando venimos a la iglesia, a la casa de Dios, hermanos, vamos a tener una actividad y queremos dar comida.
Si pasa un mosquito, ese mismo se oye. ¿Por qué Dios tuvo que intervenir con la Torre de Babel? Porque allá sí se estaban uniendo. ¿Cuánto nos cuesta unirnos aquí? ¿Comprendes? ¿Cuánto? Fue una campaña hace tiempo. Y en la campaña, la primera noche, nadie quería pasar. Gracias a Dios pasaron unas cuantas personas. La segunda noche, lo mismo, nadie quería pasar. Imagínate la distancia, donde yo estaba predicando, a donde estaban las sillas, era así como la calle, que los carros pasaban en medio. ¿Tú crees que estaban concentrados en el mensaje? No. Y nadie quería pasar. Dije, pues yo voy a orar. Y empecé a orar. Y dije, allá donde están, que no los veo porque no hay luz. Si alguien quiere aceptar a Cristo, repita la oración. Y los que me están escuchando en sus casas, si alguien quiere aceptar a Cristo, yo dije, voy a orar por fe. Cerré los ojos y comencé a orar. Cuando siento de Dios volver a abrir los ojos, y cuando abro los ojos venía un muchacho. Yo lo vi muchacho. Me dice el Señor, ve y encuéntralo y abrázalo. Agarré el cable, miré, no alcanzaba, apagué el micrófono y me fui a encontrarlo y lo abracé. Literalmente, entre esa distancia por donde pasaban los carros, comenzó a llorar el muchacho. Y lo fui trayendo abrazado, lo fui trayendo. Ya cuando yo vi que estaba fuera de peligro por los carros, lo dejé a una distancia. Todavía el micrófono no alcanzaba. Pero cuando yo dejo de abrazar al muchacho, había como 30 personas adelante. No eran paganos, eran cristianos que se estaban reconciliando con Dios. Aquella noche fue hermosa. Pasó, al otro día yo me despedí de los hermanos, bueno, al finalizar todo, y me dicen los hermanos, hermano, ¿cuándo vuelve? Le dije, hay que programarnos y yo vuelvo con gusto. Volví a ir al año. Y en las pláticas había un gentío, ahora diferente, un lugar especial, había alumbrado, había grupos musicales, había de otros pueblos, era algo hermoso. Y en la última noche le dije al pastor, le digo, hermano, le digo, ¿te acuerdas de un muchacho que yo abracé el año pasado? Me dice, sí. Digo, cuéntame, ¿qué pasó de él? Dice, es el que hizo la oración final en la campaña. Gloria a Dios. Yo había grabado la campaña porque me gusta subirlo a mi canal de YouTube, que otra gente vea y se goce de lo que Dios hace, y me voy al video. Dije, quiero verlo. Me explico, porque cuando yo lo fui a abrazar estaba oscuro, no había alumbrado. Lo vi y yo escuchaba cómo su oración decía, Padre, yo quisiera no orar para que se terminara, yo quisiera que continuara la campaña. ¿Sabes a qué horas eran cuando él estaba orando? Las 11:30 de la noche. La gente no se quería ir. No, pues a mí me dio gusto. Y yo estaba hablando con el hermano porque yo quería ir a saludar a ese muchacho. Y me dice, hermano, espérame. Me dice otro hermano, espérame. Dice, yo estaba ayunando y orando por una campaña en este pueblo. No había gente. Somos 3 hermanos que venimos a la iglesia. Y cuando yo oraba y ayunaba, yo le decía a Dios, Señor, ¿cuándo va a haber una campaña? Y le decía al pastor, y me decía el pastor, no, hermano, una campaña sale caro. Y ahora aquí, mire, ¿cuántos somos en el pueblo? Las casas están solas, no hay gente. Señor, oraba y ayunaba por una campaña. Y nadie, hermano, vamos a orar y ayunar por una campaña. Dice el pastor, hermanos, ¿quién quiere orar y ayunar por la campaña? Nadie. Yo me encerraba en mi casa o me iba a los arroyos a ayunar y a orar como loco. Cuando dice el pastor, vamos a hablar con el pastor Elías a ver si viene, porque es el único que pudiera venir para acá. Muchos le tienen miedo para estas zonas. Y todavía ese día que programamos la campaña, avisan, fertilizante y el abono hay que bajar hasta Juchitlán. Le dijo un hermano a él, el que ayudaba, dice, hermano, pues te vas a arrepentir tú solo, porque el único que va a estar en la campaña eres tú. Nadie va a estar, todos con el abono. Dice que sintió cómo le hirieron el corazón. Tantos días de ayuno y oración para que el abono venga a quitar la gente. Le dijo a Dios, bueno, si tú quieres, pues que se vayan al fertilizante.
yo me quedo a la campaña. Ese fue su testimonio, pero no quedó ahí. Dice, cuando dice el pastor que ya estaba la fecha y estaba todo, digo, hermanos, ¿alguien quiere ir a invitar a la gente? Vaya. Yo dije, no, yo no voy a ir a invitar a la gente, yo voy a ir a los pueblos, hermano. Y me fui a visitar a los pueblos caminando. Y llegué a una casa y le toqué y le dije, ¿me da permiso de pasar? Dice, pásale. Le dije, vengo a invitar a una campaña, hice la invitación. Y me dijo el hombre, ahí voy. Le digo, y vino, ese fue el muchacho que usted abrazó. Gloria a Dios, valió la pena que usted caminara a pie. Espérese, él llevaba tiempo orando. Él de niño había conocido de Dios. Y él se acordaba, llevaba tiempo orando y le estaba diciendo a Dios, Señor, que alguien me invite a una iglesia. Y el que venga a invitarme, ahí voy a ir. ¿Te das cuenta cómo una persona estaba orando por una campaña y otro estaba pidiéndole a Dios que alguien lo invitara a la iglesia? Si llega la campaña, Dios contesta a este hombre y ahí Dios contesta al otro hombre. Y cuando aquel hombre vino a la campaña dijo, Señor, ¿cómo quisiera un abrazo tuyo y sentirme que tú realmente estás en esa iglesia? Él pedía algo en el sentido espiritual, que me abrace Dios. Pero Dios me mandó a mí a abrazarlo. Y es el que estaba ahora en las campañas del año siguiente. Imagínate, ya estaba orando públicamente. Quiero que comprendas, la unidad trae respuesta. ¿Quieres ver milagros de Dios? No mires cuántos somos, mira a Dios. Recuerda la botella. Había un objetivo que mirar. Caminaban y cuidaban, ¿sí o no? Caminaban y cuidaban, ¿sí o no? Y levántale porque se puede caer. ¿Te das cuenta lo que significa? Esto significa, hermanita, tenemos culto tal día, no vaya a faltar. Hermano, tenemos culto, hermano, eso dice la Biblia, que nos motivemos al amor y a las buenas obras. Si no te motivas, si no motivas a otro, entonces ¿dónde está la unidad? Ay, es que no, es que si la iglesia fuera como tal iglesia, si el pastor fuera como tal pastor, no compares, simplemente esfuérzate. Ponte de pie, yo quiero orar por ti. Amén. Yo quiero que pasen todos los que tienen una necesidad, una petición. Yo quiero que pasen. Yo quiero orar por ustedes. Dios pone en mi corazón orar por ustedes. Dios pone en mi corazón hacer una oración por ustedes. Padre, venimos delante de tu presencia, mi Dios. Yo quiero obedecer tu palabra, Padre de la gloria. Yo quiero honrarte a ti, mi Dios amado. Quien hace la obra eres tú. Quien se glorifica en medio de nuestra vida eres tú, Señor. Mi Dios amado, yo vengo en esta hora, Señor, a cumplir lo que tú has puesto en mi corazón, Padre. Yo vengo a poner en tus manos, Señor, nuestras vidas, pero de manera especial, mi Dios amado, Padre, que tú peleas por nosotros, Señor. Que nuestras cargas, nuestras preocupaciones, aún nuestras debilidades, lo que vivimos, cada una de esas etapas, Señor, mi Dios amado, que tú eres el que te glorificas, Padre de la gloria. Pon en tus manos la vida, Señor, de tu siervo y pido, mi Dios amado, que te glorifiques, Cordero de Dios, Espíritu Santo. Padre, hazle sentir tu presencia cada día. Padre, glorifícate, Señor, que vuelva a encender cada día, Señor, esa esperanza, ese anhelo, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, así como sale la luz del alba cada mañana, Padre, así pueda hacerle sentir que tú estás obrando, Señor.
Es verdad que hay silencios, es verdad que hay momentos que extrañamos tu voz, mi Dios amado, que queremos cada día ir creciendo en esa experiencia contigo, pero también es verdad que tu Espíritu, Señor, mi Dios amado, sigue obrando en nosotros, aunque no vemos, Padre de la gloria. Pon en tus manos, mi Dios amado, la vida de cada una de ellas, mi Dios amado, estas hermanas que están aquí, Padre de la gloria, estas personas, Señor, que vienen aún con sus pequeños, Señor. Vengo a pedirte, Señor, que te glorifiques. Vengo a poner en tus manos, mi Dios amado, sus vidas, Espíritu Santo. Padre, vengo, Señor, a poner, Señor, delante de ti sus cargas, sus preocupaciones, Cordero de Dios. Padre, que lo que tú haces cada día, cada momento, mi Dios amado, puedas hacer maravillas multiplicadas en sus vidas, Señor. Bendecimos la vida de ellas, Señor, de sus pequeños. Padre, Espíritu Santo, trae, Señor, la respuesta que ellas buscan. Trae, mi Dios amado, la respuesta que ellas necesitan, Señor. Tú estás visitando a tu congregación. Tú estás visitando a la iglesia, Espíritu Santo. Tú estás visitando, mi Dios amado, Padre de la gloria. Tú estás visitando, Señor, sus vidas. Y pido en el nombre de Jesús, Señor, que te glorifiques, mi Dios amado. Que cualquier enfermedad que traigan sea reprendida en tu nombre. Cualquier enfermedad que traigan, mi Dios amado, sea reprendida por tu Espíritu Santo, Padre de la gloria. Te alabamos, te exaltamos, Cordero de Dios. Padre, bendecimos tu nombre, mi Dios amado, y pido en el nombre de Jesús que te glorifiques, Señor. Cada preocupación, cada carga de tu sierva la bendecimos, Padre, y declaramos, mi Dios amado, que tú eres el único que puede obrar, intervenir, Señor. Peticiones, anhelos, deseos, Padre, que sea tu Espíritu Santo obrando en el nombre de Jesús. Que sea tu Espíritu Santo glorificándose, Señor. Que la unidad que se espera, la reacción que se espera, mi Dios amado, tu Espíritu Santo siga obrando, Padre de la gloria. Reprendemos todo espíritu de conformismo, reprendemos todo espíritu antagónico, reprendemos toda obra del diablo, todo desánimo, todo desaliento que esté en algún corazón de la iglesia, que esté, mi Dios amado, en algún pensamiento, mi Dios amado, reprendemos en tu nombre, Padre de la gloria. Que tu Espíritu Santo siga obrando, Señor, que tu Espíritu Santo se siga glorificando, Señor, mi Dios amado. Aquí estamos delante de ti pidiendo que la unidad de esos 4 que trabajaron en equipo para ver el milagro de aquel hombre que había pecado y no lo sabía, aquel hombre que estaba paralítico y fue sanado también, mi Dios amado, Padre de la gloria, que la unidad de aquellos 4, el equipo, la sabiduría, la prudencia, la astucia, mi Dios amado, el carácter, la determinación que tenían esos 4 se manifieste en la iglesia, Padre, que cada miembro de la iglesia pueda vivir esa experiencia, mi Dios amado. Que se puedan integrar, que puedan, mi Dios amado, glorificar tu nombre, que puedan, Padre de la gloria, poner en alto, Señor, que tú eres el único que puedes glorificarte, tú eres el único que puedes traer sanidad, tú eres el único que vas a traer, Señor, milagros, prodigios, señales, tú eres el único, mi Dios amado, Padre de la gloria. Por eso te alabo, porque a ti te ha placido que estemos aquí, porque a ti te ha placido, mi Dios amado, Padre de la gloria, que tu Espíritu Santo ministre, que tu Espíritu Santo restaure. A ti te ha placido, Espíritu de Dios, Padre de la gloria, levantar, Señor, mi Dios amado, un nuevo deseo en el corazón de ellos, un nuevo anhelo, Señor. A ti te ha placido visitarles, Señor. Aquí estamos delante de ti, Cordero de Dios. Padre, es verdad que nuestros cuerpos están cansados. Es verdad, mi Dios amado, que nuestros cuerpos están fatigados. Es verdad, mi Dios amado, que las dolencias nos visitan. Es verdad, mi Dios amado, que parece que los dolores se multiplican con las multiplicaciones de los problemas, Señor. Es verdad. Pero la verdad que sobrepasa toda realidad es que tú tienes poder. La verdad que sobrepasa toda realidad es que tú eres el único que puede sobrar. Padre de la gloria, lo ponemos en tus manos todo lo que ella esté pasando, todo lo que ella esté enfrentando, mi Dios amado. Pido, mi Dios amado, que no miren su edad, que no miren su condición física, que no miren su cansancio, que no miren su agotamiento, que no miren los problemas, sino que aprendan a mirarte a ti. Que aprendan a mirarte a ti, que aprendan, mi Dios amado, a ver siempre al Eterno, que aprendan a ver al Soberano, que aprendan, mi Dios amado, que cuando vemos a ti siempre tendremos la respuesta correcta. Bendecimos tu nombre, Espíritu de Dios. Exaltamos tu nombre, Espíritu de Dios. Padre,
si alguien más de la iglesia falta, si alguien más no alcanzó a llegar a tiempo, mi Dios amado, pido que tu Espíritu Santo bendiga, pido que tu Espíritu Santo, mi Dios amado, obre en ellos, Padre, pero que exista la unidad, así como aquellos hombres en la Torre de Babel hicieron un plan, un diseño y se propusieron construir una torre, así también la iglesia hagan un plan, un diseño y se propongan a hacer equipo para alabarte y glorificarte, mi Dios amado. Padre, cada persona tiene problemas, cada hermano, cada hermana tiene dificultades, cada uno de ellos tiene situaciones diferentes y pido en el nombre de Jesús que obre, Señor. Mi Dios amado, glorifícate en ellos. Padre, haz resplandecer tu rostro, haz resplandecer tu gloria. Tu palabra nos dice cuando habló Jesús con María y Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho eso. Oh, mi Dios amado, eso impacta nuestro corazón, porque es cuestión de creer, es cuestión de creer, es cuestión de esperar, es cuestión de saber que tú tienes tus tiempos, es cuestión de saber que tú vas a obrar, que ninguna petición será olvidada, es cuestión de comprender que tú tienes tus tiempos y tus propósitos, mi Dios amado. Bendecimos tu nombre, Cordero